Espacio Radiactivo. ¿Listos para el matrimonio? Dicen que para el amor no hay edad, pero pensar en el matrimonio cuando eres muy joven es algo muy diferente, ya que no estamos en una etapa en la que se pueda tomar este tipo de decisiones. La mayoría de jóvenes nos dejamos llevar por lo que sentimos en el momento y no nos detenemos a pensar cómo será el después, ya que no se tiene la suficiente madurez. En la juventud es difícil entender lo que es el verdadero amor. Las parejas creen estar enamoradas, pero no es así, ya que se confunde la pasión con el amor, o se trata de ilusiones pasajeras que con el tiempo se acaban. Por esta razón, muchos llegan a enfrentarse a una realidad distinta de lo que se habían imaginado, puesto que ahora tienen que trabajar para pagar sus cuentas, dejar a un lado los proyectos personales, etc. Amigo, si estás en planes de casarte, piensa si estás en la edad correcta. ¿Sigues en el colegio? ¿Ya terminaste tu carrera? No solo por la idea de obtener un título, sino por el hecho de recordar el matrimonio es una enorme responsabilidad, algo muy diferente al noviazgo. Con esto no te quiero asustar, solo recordarte lo importante que es pensar en el resultado de tomar una decisión. El matrimonio lo creó Dios, por tanto, es y será una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un ser humano, siempre y cuando lo pongan en manos de Dios y se lo realice con sabiduría. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Proverbios 3, del 5 al 7. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Marcos 10, del 7 al 9. Esto es Notas Dejando Huellas. Espacio Radiactivo. Espacio Radiactivo. Bendiciones a toda esa audiencia de Notas Dejando Huellas. Me han pedido que comparta con ustedes el tema ¿cómo saber si estoy listo para el matrimonio? Creo que dentro del plan de Dios para todos nosotros, el matrimonio es una bendición, pero muchas veces se convierte en una tragedia para el ser humano. Si quiero que el matrimonio sea una bendición, ¿cuáles son los parámetros que yo debo cumplir? ¿Cuáles son los requisitos que debo tener para ir con seguridad hacia el matrimonio? Antes de hablar un poco de esos requisitos, permítanme decirles que muchas veces solemos iniciar los matrimonios basados en la fe, en esa filosofía de los cuentos de hadas. ¿Cómo terminan los cuentos de hadas? Vivieron felices para toda la vida. O muchas veces tomamos el matrimonio en un estado de fe por lo que sentimos, es decir, nos amamos tanto y el amor todo lo puede, y entonces pensamos que bajo ese eslogan de que el amor todo lo puede, entonces seguro que vamos a tener éxito. Muchas veces nosotros nos aferramos a lo que sentimos y no siempre estamos conscientes de todas las circunstancias que van a rodear la vida matrimonial. Por ejemplo, vivienda, finanzas, relaciones con nuestros padres o con los suegros, el asunto de la comunicación, y si son adolescentes todavía, ¿qué vamos a hacer con tus estudios, mis estudios, tus sueños, mis sueños, nuestra profesión? ¿Y qué vamos a hacer con nuestra sexualidad? ¿Cómo la vamos a manejar correctamente? ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los hijos?
Yo creo que todos nosotros debemos estar bien conscientes de esas realidades antes de asumir ese estado tan hermoso que es el matrimonio. Ahora, ¿por qué a muchos adolescentes o personas que se casan en una edad de adolescencia terminan en divorcio? Porque muchas veces lo que motiva el matrimonio cuando uno es adolescente son ideas no correctas, no saludables. Permítame antes hablar de esas ideas no correctas. Estaba analizando un poco. ¿Sabe usted que el 75% de los matrimonios que se inician en la edad de la adolescencia terminan en divorcio dentro de los 5 primeros años? Se lo repito, el 75% de los matrimonios que se inician en la edad de la adolescencia terminan en divorcio dentro de los primeros 5 años. En otras palabras, que solamente 2.5 de los matrimonios o de cada 10 matrimonios terminan o tienen éxito o avanzan. El 7.5 son hogares que se desintegran. ¿Por qué esto? Porque muchas veces iniciamos el matrimonio por un impulso sexual. Ay, es que nos amamos y no podemos aguantar más y entonces tenemos que casarnos. O hay matrimonios que solo se inician por asumir una responsabilidad frente a relaciones sexuales prematrimoniales. En otras palabras, como ya metimos la pata, entonces terminemos de meterla. Y muchas veces es un error que puede provocar un error mayor, como es un matrimonio y posteriormente un divorcio. Muchas veces como producto de esas relaciones sexuales hay un embarazo. ¿Y cuántos matrimonios no se inician por un embarazo? Y la verdad, terminan mayoritariamente, como ya dije, en divorcios. O muchas veces solamente nos casamos por tratar de contrarrestar la soledad o los vacíos emocionales que solemos tener. Vacíos emocionales porque en el lugar donde vivimos hay muchos conflictos, o porque muchas veces vivimos solos, o porque somos hijos de padres divorciados y entonces buscamos en el matrimonio como un espacio donde satisfacer nuestras necesidades emocionales y de compañía. ¿O cuántas veces hay matrimonios que se inician solo por intereses materiales? En otras palabras, es una persona que es un buen partido, decimos, ¿verdad? Porque tiene buenos sentimientos y un gran corazón. Y son ideas tan distorsionadas para iniciar el matrimonio que aseguran un fracaso, un divorcio. Ahora, ¿cuáles son los requisitos convenientes y saludables para poder tener un buen matrimonio? Primero, debes estar seguro de que amas. Estar seguro de que amas. El gran problema es que los adolescentes en forma general, justo por su estado de adolescencia, viven más un estado de ilusión y no realmente de amor. Quizás su limitado desarrollo psicológico, emocional, no le permite al adolescente discernir entre lo que es el amor y lo que es una ilusión. Y él defiende a capa y espada que ama, cuando muchas veces es una ilusión, cosa que se suele confirmar después de algunos años de matrimonio, cuando estamos pensando en separarnos, en divorciarnos, y decimos, creo que lo que sentíamos solamente era una atracción entre los dos. Por eso el joven no es tan conveniente que se case en una edad de la adolescencia. No tiene todavía un nivel de formación emocional, psicológica, un nivel de madurez saludable para poder tomar decisiones claras y tener bien claros sus sentimientos. Por lo cual, si no estás seguro de que amas, no te cases, es mi consejo. La segunda cosa que debemos tener presente para el matrimonio es que debemos tener niveles saludables de autonomía. Cuando hablo de autonomía, estoy hablando de valerme por mí mismo, no estar dependiendo de otros, en la parte económica, en la parte psicológica, emocional. ¿Cuántas veces siempre recurrimos a papito o a la mamita para que nos ayude a solucionar los conflictos? Porque nosotros no somos capaces de solucionar nuestros propios problemas. Y si te casas, imagínate los problemas que te vienen en el matrimonio. ¿Cómo los vas a solucionar?
Además debemos pensar, ¿tenemos autonomía en cuanto a vivienda? ¿O te casas y estás pensando, oh, me voy a vivir en la casa de mis padres o en la casa de mis suegros? Eso no es autonomía. Creo que es importante que una persona debe tener una edad necesaria para poder evidenciar autonomía. ¿Cuándo soy autónoma? Cuando yo tengo una capacidad económica para sostener a mi familia y por ende debo tener ya una profesión o un trabajo que me permita a mí sostener a mi familia. ¿Cuándo es eso? Bueno, quizás puede ser 20 años, 28 años, 25 años, pero creo que menos de 20 años no siempre se tiene una capacidad para ser autónomo en cuanto a nuestras vidas. Creo que una tercera característica o requisito para poder asumir el matrimonio con seguridad es que buscar el acuerdo o que nuestros padres o autoridades estén de acuerdo con nuestro matrimonio. Y pregúntate, ¿qué dicen tus padres y los padres de tu novia o de tu novio? ¿Están de acuerdo ellos? ¿Aprueban ellos? Mira, si ellos se oponen o tú los forzas para que ellos acepten ese matrimonio, ojo, analiza, reflexiona. Dios nos habla a través de nuestros padres. Y si tú eres un cristiano, ¿qué dice tu pastor? O si eres quizás de otra religión o eres católico, ¿qué dice el sacerdote o el padre de tu parroquia con respecto a esa relación? ¿Por qué no consultas a esas autoridades? Busca la aprobación de ellos. Y si ellos te dan la bendición como autoridades, seguramente tendrás también la bendición de Dios, que es el cuarto punto indispensable para poder ser felices en el matrimonio. Estar seguros, convencidos de que es la voluntad de Dios. ¿Estás tú seguro que esa persona es la voluntad de Dios para tu vida? ¿No cambiarás de opinión después de unos años o quizás solo meses? Creo que debemos reflexionar un poco sobre el matrimonio. Dios sí quiere ayudarnos y quiere guiar nuestras vidas para que podamos ser felices en el matrimonio. De todas maneras, si tienes dudas, la Biblia dice, no te aferres a tu propia opinión. Busca ayuda, busca consejos de otros y vas a ver cómo las cosas te pueden salir bien. Si podemos ayudarte, cuenta con nosotros. Bendiciones. Espacio Radiactivo.